Vamos a empezar entonces ahora sí por ver qué es la terminología. En principio van a ver que la palabra terminología es una palabra polisémica, es decir, tiene tres significados. Es una disciplina, es una práctica y es un producto. Decimos que es una disciplina porque justamente describe y explica las unidades terminológicas o los términos que son su objeto de estudio. Pero además decimos que es una interdisciplina y una transdisciplina. ¿Por qué? ¿Por qué es una interdisciplina? Porque se nutre de otras varias disciplinas o de otras ciencias. Por ejemplo, las ciencias del lenguaje, como son la lingüística, la sociolingüística y la pragmática, o las ciencias cognitivas, como es la filosofía del conocimiento, la psicología, etc. Las ciencias de la información y la comunicación científica, comunicación social, gestión del conocimiento. Es decir, la terminología como disciplina, que ya veremos que es una disciplina bastante joven dentro de las características, digamos, de la ciencia en la que se desarrolla dentro de la lingüística, necesita, digamos, de todas estas ciencias, necesita de todas estas otras disciplinas para formar su propio grupo de principios o su propio marco teórico. Y por otro lado decimos que es una transdisciplina, porque atraviesa o participa de todas las materias especializadas, es decir, toda materia, todo campo en el que se genere conocimiento va a necesitar de una terminología específica para representar este conocimiento. Sin terminología, decimos, no se hace ciencia, no se describe una técnica, ni se ejerce una profesión especializada. Por otro lado, decíamos que la terminología es una práctica. Y a esto vamos cuando yo les contaba en la primera presentación que la idea es que ustedes se lleven un método. Porque justamente la terminología nace de una necesidad práctica, después lo vamos a ver. Y decimos entonces que es una práctica porque justamente reúne un conjunto de directrices o de principios que establecen o gobiernan la recopilación de términos, es decir, se va a distinguir de otras disciplinas aplicadas que también trabajan con un objeto que es el léxico, en este caso, justamente por el diferente tratamiento o el diferente procesamiento que le va a dar a la terminología propiamente dicha. Con lo cual, permite generar como práctica recursos de distinto tipo que se van a adaptar a las necesidades. Esa es una de las características más importantes de la terminología como práctica. Lograr generar recursos, productos, como vamos a ver ahora, que se puedan adaptar a todas las necesidades de las distintas disciplinas o materias de las que participa. Finalmente, entonces, decimos que es un producto. Y cuando hablamos de producto nos estamos refiriendo a estos recursos, a este material de referencia que estamos bastante acostumbrados a consultar como traductores, que son los diccionarios, los léxicos, las bases de datos, los vocabularios, los glosarios, etc. Entonces, desde ese punto de vista son todos estos recursos armados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de recurso o de producto en este sentido, decimos esas obras que ya están armadas. No las armamos nosotros, sino que nosotros recurrimos a esas obras, adquirimos esas obras, ¿sí? Como voy y adquiero un diccionario o consulto un léxico o un vocabulario que esté publicado en internet. Ahora, la otra acepción de producto es esto de ser conjunto de términos recopilados dentro de una materia. Y esta es una de las acepciones quizás más conocidas de la terminología. Y es la que muchas veces se confunde con la famosa jerga técnica, ¿sí? O el tecnolecto, es decir, cuando vemos esas palabras que no conocemos, bueno, esas palabras obedecen al vocabulario o a la terminología de la ingeniería, o de la química, o de la física, o de la medicina, o de la informática, ¿sí? Que muchas veces entran dentro de estas categorizaciones, como decíamos, de tecnolecto, de léxico técnico.
de vocabulario especializado, etc. Como producto tiene otras aplicaciones y que es justamente la elaboración de los glosarios. Es decir, que no sean esos glosarios, vocabularios, diccionarios que vamos y adquirimos, ¿sí? Que hicieron otros de terceros, sino que nosotros tengamos la posibilidad de generar nuestro propio producto, o sea, nuestro propio vocabulario o glosario en torno a un trabajo o a un área en la que estemos trabajando. Otra de las aplicaciones es la resolución de cuestiones terminológicas. Vamos a ver que la terminología, cuando veamos un poco la historia, funciona como consultora, digamos, o sea, los centros terminológicos son los que de alguna manera terminan por definir cuál es el alcance o no de un término, ¿sí? La otra aplicación es la normalización de términos, y esto es un aspecto muy muy importante de la terminología, a la que le vamos a dedicar también una sección, perdón. Y la resolución de situaciones neológicas, otro aspecto muy importante al que también le vamos a dedicar algún apartado, porque es bastante útil justamente, y creo que más aún para ustedes en el área de la literatura. Decíamos entonces que la terminología está ligada a una necesidad. Esta necesidad es la optimización de la comunicación especializada. Es por eso que vamos a ver que la mayor parte de la bibliografía que ustedes lean va a estar relacionada siempre con el conocimiento científico-técnico. Esto tiene que ver un poco con el origen, que después lo vamos a ver, pero les puedo adelantar que el origen fue desde la técnica, a través de la mano del ingeniero Wüster. El señor Wüster era un ingeniero austríaco que justamente se encuentra con el problema de unificar terminología a los fines de poder comunicarse con el resto de la comunidad internacional en áreas técnicas y tecnológicas que eran las que se estaban desarrollando en ese momento. Con lo cual nosotros decimos que los profesionales que tienen necesidades de terminologías son muy variados. Ustedes acá más o menos los ven. Nosotros siempre estamos, los traductores siempre estamos en primer lugar porque somos los más ávidos de todo tipo de terminología, pero no somos los únicos, como pueden ver. Pasamos entonces a las funciones. ¿Qué función tiene la terminología? Y esto es algo que también van a encontrar bastante repetido en la bibliografía. La función de la terminología es representar y transmitir el conocimiento especializado. Y esto se logra a través de los términos. Los términos son los que mejor condensan el conocimiento especializado. Decimos que la terminología lo va a hacer a través de dos funciones. Digamos, representa a través de la documentación, la ingeniería lingüística y la lingüística computacional, y transmite a través de la comunicación directa, la mediación comunicativa y la planificación lingüística. Cuando hablamos entonces de esta función de representación, decimos que la documentación es la principal fuente de representación del conocimiento especializado. Y es ahí donde vamos a ir a trabajar. Esto es lo más importante para nosotros. Nosotros vamos a trabajar la terminología dentro de la documentación, es decir, dentro de las obras. No trabajamos con obras armadas, o sea, no vamos a trabajar la terminología que ya está elaborada en un diccionario, en un glosario, en un vocabulario, sino que vamos a trabajar la terminología que surge de la obra en la que ustedes están trabajando, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en más detalle, pero la idea es que vayan teniendo en cuenta esto. Trabajamos con un corpus, trabajamos con la documentación. El corpus puede ser, por ejemplo, una obra, una novela, un cuento, un ensayo, o sea, puede ser cualquier cosa. De hecho, cuando yo trabajo con la gente en el área científico-técnica, siempre son artículos de algún área del conocimiento en particular. Por ejemplo, la clonación. Después tenemos este asunto de la ingeniería lingüística. La terminología en este caso se usa justamente para mejorar la utilización de los sistemas informáticos. Y esto es algo que ustedes lo pueden ver claramente a través de la relación que ahora tenemos con Windows, que es mucho más amigable.
Y la lingüística computacional es la que justamente permite utilizar la informática para estudiar y tratar el lenguaje humano. Y a través de la lingüística computacional es que logramos tener estos productos informáticos que son bastante útiles para el traductor, como son las memorias de traducción. También surgen los traductores automáticos, también surgen los correctores, los productores de resúmenes. En definitiva, digamos, todo tipo de aplicación que utilice la lingüística o la lengua como recurso. En la función de transferencia dijimos que tenemos tres tipos de comunicación: la directa, la mediación comunicativa y la planificación lingüística. La comunicación directa, que después también nos vamos a meter más en detalle en todo esto, tiene que ver con en la forma en que la información especializada nos llega. En principio decimos que la comunicación se va a dar siempre entre un emisor que conoce el tema y otro que puede conocerlo o no, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa comunicación entre expertos o la comunicación entre el experto y el público interesado. En nuestro caso, en el caso de la literatura, siempre es esa comunicación entre el autor y los destinatarios de esa obra, que pueden ser bastante variados, ¿sí? Tenemos un destinatario bastante heterogéneo. La mediación comunicativa es la que surge a través de este intermediario, ¿no?, entre el autor y el destinatario. En este caso ustedes lo tienen bien claro, nosotros somos los intermediarios lingüísticos cada vez que la obra está en un idioma extranjero, ¿sí? Pero también existe esta mediación comunicativa con aquellos que de alguna manera, digamos, hacen que la comunicación o que la información sea más accesible a todo el mundo, por ejemplo, en la divulgación periodística, o también en aquellos que hacen o que trabajan en el diseño de folletos o de información que tenga que llegar al público en general. Y finalmente tenemos la planificación lingüística, que también es un tema muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de que las lenguas no queden relegadas a un uso doméstico, sino que justamente tengan la posibilidad de utilizarse para todas las comunicaciones que una sociedad moderna exige. Es decir, que una lengua se puede usar para la literatura, se puede usar para la ciencia, se puede usar para los niveles administrativos o políticos, ¿sí? Esto es algo que van a leer de la mano de María Teresa Cabré, que es la que trabajó muchísimo en la planificación lingüística del catalán.